fuerza ahí a formar su cuerpo, a cuidar su salud. Y nuestra vida es como un gimnasio. Nuestra vida es como un gimnasio y nosotros tenemos que poner en práctica todos los ejercicios que necesitamos para construir nuestro espíritu conforme al espíritu del Señor. Podemos decir que nuestra vida es el gimnasio del alma. ¿Sí? Nuestra alma necesita ser educada, formada. Nuestra carne necesita ser pisoteada, necesita ser triturada, necesita ser formada por el poder del Señor. Amén. La semana pasada hablaba algo de eso, especialmente a los hombres de la casa, llegando de un poderoso encuentro. Quiero decirles que para finales de abril tendremos nuestro segundo encuentro de hombres de este año. Va a ser el segundo y quizás sea el último, pero no te lo pierdas. Sé que personas no pudieron ir, no fue posible, pero no nos podemos quedar nosotros con este tesoro y esta bendición de bendecir muchas familias. Amén. Una semana antes de este encuentro hablaba yo de la verdadera vid. ¿Se recuerdan? Hablaba de la verdadera vid, lo que el Señor me había mostrado, esa vid verdadera que para este tiempo está brotando y no para de crecer, como esa buena vid saludable que se extiende y se extiende y se extiende y no tiene fin. Si llega a un punto donde parece el final, ella sigue extendiéndose y se devuelve, pero busca la manera de continuar dando frutos. Así es el reino del Señor. Tenemos que buscar la manera de continuar dando frutos personales y como iglesia, como congregación, como su novia. Necesitamos esforzarnos, por eso le decía, cuidar nuestra vida, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro espíritu, de manera que podamos dar muchos frutos, que continuemos dando frutos que honren al Padre. Y si hay obstáculos que parece que fuera el final del camino para nuestras vidas, o obstáculos que se presentan para la iglesia, buscamos la manera, pero eso no es un factor para parar la obra del Señor. Al contrario, es una oportunidad para fortalecernos y tomar el poder del Padre, el poder del Señor y continuar. Y si hay que tumbar la pared, se tumba. Amén. Hablando de los obstáculos, si hay que tumbar la barrera, en el nombre del Señor se tiene que tumbar, se tienen que caer. Decían que nuestras armas para lograr estas cosas son espirituales y no carnales. Entonces hablamos de esa vid y hacíamos enfoque a la obediencia, de continuar atados como pámpano a la vid verdadera. Obediencia, diga conmigo, obediencia, para permanecer ahí. La única manera de que fuéramos expulsados de la vid verdadera, declara la palabra, era por falta de frutos, porque el pámpano se seque. Entonces dice que no hay otra que cortarlo para que entonces la vid continúe, esos pámpanos puedan fructificando. Hoy vamos a hablar de algo similar, pero digamos en el otro lado de la moneda. Vamos al libro de Mateo, capítulo 13. Versículo 24. Vamos a abrir nuestros oídos y nuestro corazón para que sea el Señor que pueda redarguir nuestros corazones en el área que necesita ser redarguida. Amén. El versículo 24 dice la parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su cuerpo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, diga conmigo, dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hubo un hombre que siembra buena semilla y mientras éste dormía,
vino otro hombre y siembra cizaña, mala semilla. Cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta el tiempo de cosecha, hasta el tiempo de abundancia, de recoger todo lo sembrado. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Gloria al Señor. Hay tres factores, tres fundamentos que deseo apuntar en esta introducción. Y el primero es la vid y la cizaña. El segundo, que tiene que ver con el bien y el mal, la vid y la cizaña. El segundo, la manera que dice: mientras dormía se sembró cizaña. Y el último, el tiempo de la siega. Para ir al primer factor, al primer fundamento, la cizaña dice que creció junto con el trigo. Y si usted ha estado en campos de sembrados, la cizaña es muy parecida, o sea, como se dice, la maleza es muy parecida al trigo cuando crece y no está maduro. De manera que fácilmente te puedes confundir. Los dos son verdes para cuando están creciendo. Y si la cizaña crece al lado del trigo mientras se van fortaleciendo, se parece mucho. Por eso le dice: no lo arranques, no sea que tratando de arrancar lo malo te traigan lo bueno también. Esperemos el tiempo de la siega. Tremendo. Vamos al segundo factor. Mientras dormían. Diga conmigo: no duermas. No podemos dormir. No debemos dormir. No es tiempo de dormir cuando hay trabajo. Estamos hablando de la tierra. Cuando se necesita aquel hombre, el labrador despierto, velando para que los cuervos, los pájaros, los malos sembradores no vengan a tirarse cizaña. Era el ejemplo de esta parábola. Que mientras dormían, vino otro hombre y sembró mala semilla. Eso tiene que ver, eso tiene un fundamento poderoso para cada uno de nosotros. Y es que crecemos en el Señor, crecemos bien en el Señor. Y el Señor siembra en nosotros, siembra buena semilla, siembra tiempo, siembra su palabra, siembra su amor. Pero viene otro a sembrar diferente, en el mismo terreno donde el Señor sembró. Y eso es lo que se le llama la cizaña, o el wheat, la maleza. De manera que empieza a enredar lo bueno. Mientras dormían, y decía yo, esto tiene que ver con nosotros personalmente en nuestra vida espiritual. Hay momentos donde preferimos dormir espiritualmente y de no cultivar la semilla que el Señor ha puesto. Es nuestro trabajo esforzarnos y cultivar de manera que crezca sana el trigo, aunque crezca cizaña al lado, aunque crezca cizaña justo al lado de ti, aunque venga otro a sembrar palabras, aunque venga otro a sembrar ideas, aunque venga el mismo enemigo a recordarte tu pasado y querer sembrarlo de nuevo cuando eso quedó clavado en la cruz, aunque venga el enemigo, que este es el otro hombre, y esto se aprovecha el enemigo cuando se duerme, cuando se descuida, cuando estamos nosotros expuestos, cuando estamos sin cobertura. Entonces viene el enemigo y dice este otro hombre, y entonces aprovecha ese tiempo sensible, vulnerable, para decir: aquí es donde te voy a enredar. Y puede ser cualquier factor, la semilla. Nuevamente se parece mucho a la buena semilla del trigo, de manera que hay cosas que parecen buenas, pero te están enredando para sacarte del camino del Señor.
¿Me doy a entender? Hay cosas que parecen trigo, pero no son. Por eso dice el Padre, esperemos el tiempo de siega. Y vamos a entender eso. Comprender que no debemos dormir. Comprender que nuestro tiempo con el labrador, con el que sembró, debe ser íntimo con él. Debe ser cercano. Debe ser esforzado. Debe ser paciente. Debe ser sensible a la voz de él, a lo que él necesita, a lo que va a continuar. A cuando crezca la cizaña al lado justo al lado de ti, puedas escuchar la voz y decir: esto no conviene, esto no viene de mí, aunque parezca bueno. Es necesario cultivar nuestro tiempo personal con el Señor. El Señor no desea una relación lejana con su pueblo, con sus hijos. El Señor desea una relación íntima y muy cercana con cada uno de nosotros. Lo que pasa es que quizás nos enseñaron de que el Señor es tan grande y poderoso y está en pureza y en su santidad y en su trono, que nosotros no somos dignos de acercarnos a Él. Y es cierto. Pero lo único que nos hace puros y presentables, dice su palabra, es la sangre de Cristo. Nos hace aceptables delante del Padre. Qué maravillosa bendición tenemos de acercarnos confiadamente al Padre. Por eso necesitamos esa relación cercana. Cuando decía, abramos nuestro corazón, abramos nuestro entendimiento y nuestro oído. La semana pasada decía de esas cosas que perturban nuestra mente y bajan a nuestro corazón. El versículo 30, con esto quiero tomar el último punto de esta introducción. Vamos ahí al versículo 30. Deja crecer juntamente lo uno con el otro. ¿Cuál es la petición de estos hombres? ¿Quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? No. Dejan que crezcan juntas. Y esto tiene un poderoso mensaje en esta parábola. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, dice, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo para mi trono, para mi granero. Amén. ¿Cuántos aquí somos trigo? Diga amén. ¿Cuántos aquí vamos a ser arrancados, pero para el granero del Señor? Diga amén. Diga amén. Gloria al Señor. No importa lo que se coloque a tu lado. No importa que venga el pasado a tratar de mover la tierra donde el Señor sembró. No importa que venga el acusador a decirte: tú no debes servir, ¿qué te pasa? Tú no eres capaz, tú no necesitas estar ahí. ¿Para qué vas a la célula? ¿Para qué te apareces por allá? Tú no eres parte del grupo, a ti nadie te llama, tú no eres digno. Y la cizaña está ahí sembrando constantemente. Cuando dice, déjalo todo para el tiempo de la siega, y esto estamos hablando del tiempo final del Señor, donde finalmente vamos a ser separados, donde finalmente el Señor va a agarrar lo suyo y va a decir a sus segadores: echad lo demás al fuego, porque es maleza, creció mal, nunca tuvo fundamentos, fue desviada, fue estropeada. No necesitamos. Cuando dice ese tiempo de la siega, es la siega del Señor Jesucristo, es el tiempo de la cosecha del Señor Jesucristo. Por eso le decía, es cuando todos nosotros vamos a decir: aquí está mi trigo, mi granero. Y esa es su venida. ¿Cuántos están alegres por la venida del Señor? Todos anhelamos esa gran aparición en los cielos y escuchar ese sonido, que es ese llamado al pueblo, a la novia del Señor, y ser arrancados ahí sí de acá, arrancados para habitar una eternidad con nuestro amado. Ahí se va a dar el gran juicio. Vamos a Mateo. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el próximo? Rubén.
Mateo 6. Yes. Mateo 6, 24. La desobediencia tuvo un principio en el mismo cielo. Y es con este gran ángel, Luzbel, queriéndose levantar o colocarse más, tomar una posición que no le correspondía. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Amará a uno o estimará a uno, o lo menosprecia al otro. No podemos estar en dos posiciones a la misma vez. Siempre lo hemos dicho. Hay alguna persona, hay algo, somos seres adoradores y nos tenemos que inclinar a la adoración al Señor. ¿Cómo nos inclinamos a la adoración al Señor? En nuestra búsqueda, en nuestro corazón, en nuestro servicio. El servir es amarlo y adorarlo. Si no estamos sirviendo al Señor, estamos sirviendo al enemigo. Hay solamente dos opciones. Ni aún el que dice que es ateo se coloca en una posición media. Debemos de motivar y debemos de empujar y debemos de obligarnos. Este punto es hablando a la carne, de adorar al Señor. Hablaba en el principio en la obediencia, y hoy hablamos directamente a la desobediencia, que trae frutos. A la deseo obediencia, al deseo de obedecer lo incorrecto, a la deseo obediencia. Deseo esto, lo hago. Deseo aquello, lo hago. La carne me pide, lo hago. Una obediencia al deseo natural de la carne. Deseo aquello, lo hago. Deseo más dinero, busco la manera. Deseo, la carne desea, dice que son engañosos los deseos de la carne. Dice que son contrarios a los deseos del Espíritu, y estos se pelean constantemente para que no podamos hacer lo que querramos. Para que no podamos hacer lo que querramos. O sea que finalmente hacemos la voluntad de alguien. Los deseos de la carne van en contra del Espíritu. Lo que es en contra del Espíritu es en contra de Dios. Dice una palabra, no sé si es Juan o primera de Juan, donde dice: el que peca no es de Dios, porque no lo ha conocido. Dice que el enemigo es mentiroso y pecó desde el principio. Así que los deseos engañosos de nuestra vida, los deseos de nuestra carne van totalmente extremo y contrario a los deseos del Espíritu. El Espíritu quiere y sensible, pero la carne es fuerte y lo domina. Cuando el Espíritu de Dios debe dominar nuestra carne. Cuando nuestro espíritu está firme, nuestro espíritu está encendido y hay una relación cercana al Señor, entonces empezamos a dominar la carne. Y esa es el área que muchos no podemos entender fácilmente. Y es la única manera, por medio del poder del Señor. Dice que todas nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros pensamientos quedaron clavados en la cruz. Él hizo su obra, Él hizo lo que correspondía hacer por cada uno de nosotros. Leamos Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. El deseo a la obediencia. La obediencia al deseo que pide nuestra carne constantemente cuando nos alejamos del Espíritu. Empieza a gobernar la carne. ¿Qué dice? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Seguimos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz. Diga conmigo, da a luz. Da a luz pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Podemos entender lo que nos dice el Señor. Quiero ponerles un ejemplo bien sencillo. ¿Sabes que el deseo no puede actuar por sí solo? No puede actuar por sí solo. Y el deseo que está conectado con el Señor tampoco. El deseo necesita una voluntad para dar el fruto del pecado. Para que se conciba el pecado tiene que haber un proceso. Y aquí es donde decimos, oh, es que el Señor me puso esta prueba. Y a veces sí son pruebas de parte del Señor, pero no tentaciones de parte del Señor. Primeramente dice que Él no puede ser tentado ni tienta a nadie. Cuando decimos, oh, es que el Señor me está pasando por esto que ya yo había superado en el pasado. No, dice que de nuestras propias concupiscencias somos atraídos y seducidos. ¿Qué entonces es concupiscencias? ¿Qué podemos nosotros aprender en cuanto a esa palabra concupiscencia? Ese deseo contrario, ese deseo que está palpitando y latente en nuestro corazón, pero necesita una voluntad que en muchos de los casos la voluntad ya está como lista para cumplir los deseos de la carne. Nuestra voluntad está ligada con el alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Por eso le digo, en la mayoría de los casos, cuando esto da luz, pecado y muerte, el alma ya estaba lista y preparada para cumplir los deseos de la carne. Porque el alma tampoco había sido alimentada, formada para cumplir los deseos del espíritu. Por eso es que normalmente pasan ocasiones donde caemos de los lugares donde el Señor nos había arrancado para bendición, sea nuestro carácter, sea nuestra manera de pensar, sea nuestro corazón, sea con los deseos. Esto es el ejemplo que les quería mencionar. Es como si estamos hablando de dar luz, un bebé, primeramente tiene que haber un esperma. Pero el esperma solo no podría nacer. Él necesita un óvulo fecundado, para que usted entienda un poquito mejor, para poder crecer ahí y finalmente dar a luz. Así es el proceso de nuestras concupiscencias. Hay un deseo, quizás ya estaba muerto y el enemigo viene y lanza un dardo de un deseo. De la mente, el alma estaba apartada del espíritu, está lista ese óvulo para concebir. El óvulo estaba fecundado y listo, fértil para agarrar ese deseo y próximamente dar luz pecado. Y ahí es cuando decimos los deseos de la carne, que son fornicación, adulterio, lascivia, envidias, murmuraciones, contiendas, etcétera, etcétera. Da la luz pecado, y este pecado, su consecuencia es muerte. Y esta es la tarea del enemigo. Ponerte en el punto de desobediencia máximo, de manera que sea arrancado de la buena semilla, de manera que seas arrancado totalmente. El deseo necesita la voluntad para entonces poder dar pecado. Por eso debemos de guardar nuestro corazón. Dice Proverbio, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
la vida, pero también la muerte. Porque si no guardamos nuestro corazón para la vida, lo estamos preparando para muerte eterna. Para muerte eterna, óigame bien. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y hay cosas que dañan, destruyen nuestro corazón. Lo que vemos, especialmente lo que escuchamos. Lo que vemos y lo que escuchamos puede bendecir nuestro corazón o destruirlo totalmente. Entonces podemos hacer la pregunta: ¿qué estamos viendo? ¿Hacia dónde se dirigen nuestros ojos? Hay un versículo que dice: nuestros ojos es la lámpara de nuestro corazón, de nuestro cuerpo. Si nuestros ojos son oscuridad, ¿cuánto más nuestro cuerpo? Imagínate. Lo que vemos y lo que escuchamos tiene la capacidad para bendecir nuestro espíritu, para destruir nuestro corazón. Y llega el tiempo donde viene el fruto a dar muerte, y entonces cuando nos caemos en la posición de que, ¿por qué el Señor me hace esto a mí? Porque yo tengo que pasar por esto, y muchos la toman directamente con el Señor y llegan a un punto de rechazarlo, de tener rencor en contra de Dios, porque pensaron que esa situación era el producto del juicio de Dios para tu vida. Y es el fruto de tus concupiscencias, de nuestras concupiscencias. Es el fruto de lo que vemos, de lo que pensamos, de lo que escuchamos. Es el fruto de apartarnos de esa relación íntima con el Señor. Ese es el fruto, muerte. Y debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado. El mensaje de Dios en esta mañana es una alerta para la iglesia, es una alerta para el pueblo, es una alerta para los corazones, es una alerta para los matrimonios, es una alerta para las familias. Oh, es que mi esposo se separó, se dejó de ir a la iglesia. Hijos, vamos a rendir cuentas individualmente delante del Señor. Ahora usted, hombre, es responsable de que sus hijos y su esposa lleguen a la iglesia. Si su esposa dejó de ir a la iglesia y usted me lo dice a mí, yo le digo: ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Déjame decirte que tengo rato sin verte en la iglesia. Esposa, si tu esposo no quiere ir a la iglesia, levántese, prenda el carro y váyase a la iglesia. No me la vaya a agarrar contra mí, varones. Yo los amo, los quiero mucho, los aprecio. Estoy hablando de los dos lados. Pero no podemos perder la bendición personal, de la relación personal con nuestro amado. Es tu responsabilidad, mujer. Es la tuya solamente. Mi esposo no quiere servir, que no sirva. Hay eventos, hay situaciones donde, es que yo no puedo servir porque mi esposo no me deja. Imagínate. Ese no es el tema de hoy. Vuelvo. La desobediencia tiene un principio, y este principio tiene una reacción extrema, y esto se llama rebeldía. Cuando se te hace hábito el desobedecer, el no sujetarte, se vuelve una rebeldía. Y esta fue la conducta que vino a torcer el corazón de Luzbel, tanto que tuvo que ser desechado del lugar que le pertenecía. Vamos al siguiente versículo. Rubén. Siguiente versículo, Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice la palabra, no proviene del Padre. Cuidado.
y sé sabio para discernir lo que viene del Señor y lo que está llegando para apartarte de la vida verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle el aplauso al Señor. Mateo 5:29 dice de esta manera: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Sácalo. ¿Quiere el Señor que te saque un ojo? No, no es eso. Aunque te saque los dos ojos y tu corazón sigue en tinieblas, lo vas a seguir haciendo. No es literalmente lo que está enseñando el Señor. Es la decisión firme de decir: yo no necesito ser contaminado, yo no necesito ser destruido. Es el tener la decisión radical de tomar el paso y decir: yo voy a entrar al reino de los cielos. Yo voy a vivir eternamente con mi Padre. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, toma la decisión. Está hablando de un ejemplo drástico. Toma la decisión drástica de decir no. Diga conmigo, no. Diga conmigo, no. No puedo hacerlo. No debo hacerlo. Todo se te es lícito, pero no todo te conviene. Amén. Todo se te es lícito, pero no todo te conviene. Estaba Eva y Adán delante del Edén y le decía: de este árbol no comerás. Obediencia al deseo contrario. Usted dígale a un niño: no toque. Ya, si no te hubieras dicho nada. Pero cuando te dicen: no toques eso, el deseo a desobedecer. ¿No les pasa con sus hijos? Mira, ahí está, le dice: no llores, quédate tranquilo. ¿No? Un ejemplo, así son los niños. Pero dice: no toques, vas a quemar. Te lo dije. La plancha está prendida, es lo que más común pasa. Planchamos en la mañana. Se quedó la plancha y se fue a poner los zapatos. Y de repente viene Aarón: no toque la plancha que está prendida, mucho quema. Hay que hablarle así. Mucho caliente. Y va, yo no sé, va el niño. El Señor nos dice a nosotros: no hagas eso. Es lícito, puedes, pero te vas a herir. Te vas a herir. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Es contra el deseo del Espíritu. No lo hagas, no lo hagas. Y ahí está el otro diciendo: dale, dale. La deseo obediencia. El deseo a obedecer a lo que es malo. Génesis, estaba en el libro de Génesis, capítulo 3, en el ejemplo del Edén. Adán y Eva, dame 3. Y yo, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. Recuerden que ya les habían dicho: de este árbol no comerás, porque si no, morirás eternamente. Morirás, de cierto morirás, perdón. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué dijo? Vio. Diga conmigo, vio. ¿Qué vio? Que era bueno. ¿Qué más? Dice: y que era agradable a los ojos. Y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Y qué hizo? Así trabaja el deseo. Parece que es bueno, deseable a los ojos, al vientre, a la sabiduría. Y decir: no lo pelo. Disculpe la expresión. Parece cosas que se exponen, se presentan delante de nosotros, deseables, agradables, codiciables,
Y vamos cuando, como nos dicen, no toques, vamos derechito allí. Cuidado. Mucho cuidado. El hijo pródigo tuvo que volver en sí después de su gran acto de desobediencia, de acatamiento a su padre. Recuerdan que el hijo pródigo dijo: dame lo que me pertenece. Wow. Y dice que malgastó todo, absolutamente todo lo malgastó, tanto que deseaba comer de las algarrobas, de las comidas, de lo que se alimentaban los cerdos. Dice que tuvo que volver en sí. En ese momento donde nosotros deseamos obedecer a lo incorrecto, no estamos en nuestros sentidos, mucho menos en el espiritual, que nos perdemos y creemos que eso que comen los cerdos es buenísimo y lo deseamos. Estamos ciegos. No comas de eso. No, yo sí me gusta. No necesitas comer de cerdo. No te pertenece ni siquiera estar en ese lugar donde están los cerdos. Pero nuestra carne dice: sí, ahí quiero estar, ahí deseo, ahí lo quiero, ahí voy a estar, ahí es lo mejor de mi vida. Tremendo, ¿no? ¿Cómo actúa lo que le pasó a Adán y Eva en el Edén? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 8, y con esto vamos a tratar de concluir. Es necesario que nos conectemos con el Señor y nos acerquemos al Señor de manera que deseemos obedecer su voluntad. Que deseemos obedecer, pero a su amor, a su presencia, a sus pensamientos, a lo que Él quiere. Él desea esa relación cercana. Él desea con nosotros esa amistad buena, esa amistad duradera, esa amistad fiel, esa relación no solo de Dios con una persona, sino de padre con hijo. Es la relación que desea tener. Una relación fuera de Dios que parece buena, parece agradable. Capítulo 8, y vamos a leer estos primeros 10 versículos. Con esto vamos a concluir con unos grandes ejemplos dentro de la desobediencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés, versículo 1: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Dígame fuerte amén. Amén. El Señor nos da libertad para servirle. Para servirle a Él. En otras partes de estas plagas dice: deja ir a mi pueblo porque es necesario que me adoren. El Señor nos da libertad para que le adoremos a Él. El Señor quería usar a Moisés como instrumento para guiar a este pueblo al servicio y la adoración a Jehová. Por eso podemos llamarnos muchas veces ese hijo pródigo, porque vamos a malgastar nuestra libertad. Y esta libertad nos trae muerte. Y no es hasta que quizás tengamos la oportunidad de volver en sí y correr a la casa de nuestro Padre para ser perdonados, para que me sirva. Versículo 2: y si territorios. Esta es la palabra de Jehová para Faraón. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa. Escuchan la profundidad y el problema de esto.
en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas, dice, y las ranas subirán sobre ti, sobre todo tu pueblo, sobre todos tus siervos. Y dijo Jehová a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre las tierras de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra. Imagínate, está hablando aún de las personas en contra de Jehová, uniéndose al propósito de Jehová, de Dios. Entonces Faraón llamó, esto es una confusión, lo veo yo así como que cuando los enemigos quieren levantarse y se está haciendo la voluntad del Señor, llega a un punto que es de confusión en su mente y quieren hacer hasta la voluntad del mismo Dios verdadero. ¿Dónde me quedé? Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orá a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo. Muy bien dicho. ¿Sí o no? Mire, mi esposa es la que le tiene pavor a una rana así. Para ella es nasty, asquerosa, guácala. Hace años vivíamos en una parte, en un townhouse en Beaufort, donde cuando llovía mucho, bueno, hablando de lluvia, ¿no? Llovió bastante, empiezan a pegarse así como en las puertas y nosotros llegábamos a la casa y una ranita así pegada. No, cuando ve una rana, no, olvídate. Imagínate la plaga para el faraón Egipto, que era en sus camas, en su trono, en sus siervos, a donde él fuera. Los ríos estaban en peste. O sea que si usted tocaba una rana, a tu Dios que quite esto de mí. Versículo 8. Orá a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo, y dejaría a tu pueblo que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate a indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río, que todas se junten ahí. ¿Y qué fue la respuesta del faraón? Dile que mañana. ¿Qué? Oh, dile que mañana haga eso. Dios, imagínate cómo podemos ejemplificar, ilustrar ese acontecimiento a nuestros días. Como yo no sé, quizás para nosotros es imposible, ¿no? Que se vengan millares de ranas alrededor de la ciudad. Pero ¿cómo podríamos ejemplificar eso, que de tal manera que el faraón dice, dígnate, Moisés dice, dígnate a indicarme cuando tú quieres que yo vaya en la presencia de Jehová para que quite esto de ti? Oh, dile que mañana. Es que no era suficiente la peste que había ya para con los suyos, para con él en su cuarto. Tanto que dijo, puedo esperar hasta mañana. ¿Cómo podemos ejemplificar eso a nuestra vida? ¿Cuántas veces vas a escuchar? ¿Cuántas veces estás dispuesto a seguir escuchando las ranas cantando al lado de tu cama? Si bien apenas empieza a llover y se empieza a escuchar una algarabía, ¿no? Un coro afuera en los pantanos. Yo no sé ni cómo hace. Imagínate eso alrededor de tu cama, de tu cuarto. ¿Cuánto tiempo más estamos nosotros dispuestos a recibir consejos, a seguir recibiendo consejos contrarios? ¿Cuántas ranas van a seguir buscándote para darte algún consejo contrario a lo del Señor? ¿Será que llegamos al punto de que nos sentimos que podemos seguir esperando para decirle al Señor,
mañana le digo. Y nos acondicionamos, como le dije al hijo pródigo, nos acondicionamos a la posición que el enemigo te ilustra, de manera que te sientas, no bien, pero que no te sientas mal. Que somos capaces de decir que eso espere. ¿Cuánto consejo más de rana podemos seguir nosotros escuchando? No vayas, no sirves, no cantes. Eso no te conviene. Apenas vayas a la iglesia, te van a poner ahí, te van a decir cosas. No lo hagas. Ese punto de adormecimiento, como decíamos en el primer párrafo, o Mateo, ese punto de adormecimiento tal que las ranas pueden estar alrededor tuyo. Vamos a hacer el libro de Apocalipsis para entender un poco mejor. El libro de Apocalipsis declara de esta manera: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Yo no quiero hablar del Apocalipsis, la revelación en cuanto al capítulo 16 y el dragón y el falso profeta hoy. Lo que quiero dar a entender es que la rana es un modo de demonio que llega a tu vida y se multiplica y se multiplica y se multiplica y forma una plaga. Y necesitamos salir de ese lugar. Si hay una petición que podemos decir al Señor, podemos decirle: hazlo ya. Pero ahora es porque me urge. Yo he estado en esta posición tiempo, o quizás en este corto tiempo he sentido que he debilitado en la presencia del Señor y se ha subido un poco de ranas. Llámele usted como le quiera llamar: lombrices, langostas, no sé, serpientes, para ponerlo, ¿verdad? Escorpiones. Hay uno en cuanto a la finanza que le llama la oruga, el saltón, que son demonios especificados para arrancar y arrebatar específicas áreas de tu vida, para destruirte, para traer la muerte. Es lo que le pasó al faraón. Sin embargo, él dice: clama por mí mañana. Estoy hablando de la desobediencia, del deseo a la obediencia, a lo carnal, a lo que destruye nuestra vida. El deseo a la carne, a ese estado de desánimo, que no viene de Dios. El desánimo, la pereza, la flojera. Después lo hago, cuando tenga tiempo, mañana. El deseo a obedecer, la carnalidad. Dice que se oponen entre sí y va a estar constantemente oponiéndose entre sí. Basta ya, puede decir hoy, basta ya de seguir consejos contrarios. Basta ya de seguir lo que no agrada al Señor. Basta ya de desobedecer al Padre. Dijo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Dijo, volvió en sí y corrió a su padre, tomó la decisión y fue levantarse. Amén. Fue levantarse del lugar y el estado donde estaba, el estado de desánimo, el estado de destrucción, el estado donde las ranas y todas estas cosas lo habían empujado hacia la muerte. Pero él dijo: me levantaré. Eso fue la palabra del hijo pródigo. Amén. Me levantaré y correré. Y le diré a mi padre: no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus siervos. No sé cuántos de ustedes desean levantarse y permanecer levantados a la voluntad del Señor. Si es así, póngase de pie en esta mañana. ¿Sabes que hay una desobediencia pasiva? Una desobediencia dormida, pero sigue siendo desobediencia. Una desobediencia de cuando el Señor llega a tu vida, impactó, transformó tu corazón
tanto que empezaste a hacer su voluntad y viste que era bueno. Y luego de un tiempo empezaste a parar a hacer la voluntad del Señor, aun cuando sabías qué es lo que había pedido Él para ti. Y decías, sí lo voy a hacer. Señor, tú sabes que yo lo voy a hacer. Señor, dame una oportunidad. Señor, déjame intentarlo de nuevo. Y repetimos exactamente las mismas oraciones día tras día, semana tras semana, año tras año. Y hay una desobediencia ahí, pasiva, a comparación de esta desobediencia, ¿no? Externa, te dice, no lo voy a hacer, no quiero hacerlo, no me da la gana. Que seamos nosotros hacedores de su palabra. Nuevamente, mi mensaje del Señor es para la iglesia, para nuestros corazones, en este nuevo proceso, comenzando un año, y es a discernir y andar buscando esa cizaña en lo más escondido. Recuerde que se parece al trigo y van creciendo juntas, que tú digas, aquí está la siembra contraria. Voy a arrancar la semilla. No voy a escuchar esa voz. No voy a escuchar condenación. No necesitamos un cambio de tiempo en el servicio a las 9 de la mañana. Necesitamos un cambio en nuestros corazones. Necesitamos un cambio en nuestra mente. Necesitamos un cambio absoluto de nuestra persona. Un giro de 180 grados. Aquel que le da la espalda al mundo y le da el frente al Señor. Dice su palabra, puesto los ojos en Jesús. El viejo hombre está viciado a esos deseos engañosos y quiere traerlo al presente, diciendo, te acuerdas de esto, te acuerdas de aquello, pero ¿sabes qué? Eso viene en el tiempo donde decides dormir, donde decides descansar, y dice, es tiempo que me dé un descanso. Jesús no descansó, Jesús aún no descansa. Dice, el que quiere ser mayor, que sirva. Él no se cansó. Dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto es un mensaje al que debemos de pelear, debemos de batallar. Nuestros deseos dicen, tú debes de descansar, pobrecito tú. Tú debes de descansar más tiempo, tú te lo mereces, pobrecito tú. Mira cuánto has hecho. Mira cuánto ya has servido. Descansa. Esa es la trampa más vil del enemigo para arrancarte. Porque eres amenaza al reino de las tinieblas. Te convertiste en una amenaza. Por eso te digo, no escuches a las ranas. No escuches a aquellos que no te quieren bendecir, sino te quieren es destruir en el mismo patrón donde fueron ellos destruidos, creyendo que están bien. Amado Rey Jesús, amado Padre Celestial, diga su palabra, tome su cruz. Yo te digo hoy, toma la que a ti te corresponde, tómala ahora. El Señor dice que Él clama al Padre por su pueblo. El Señor dice que Él manda su espíritu a sus hijos. Que Él clama al Padre por la presencia del Espíritu en tu vida. Y lo sientes, y sientes ese clamor del Padre cuando el Espíritu te dice, oremos, hagamos el devocional, vámonos a la iglesia, vamos a agarrarlo ahora. Y dice, vámonos el martes, vamos, es necesario conectarme con el Padre. Y el Espíritu está ahí inquietándote. El Señor está haciendo una de las cosas que el Señor dio esta palabra. Esta palabra vino para los hombres. Decídete a hacer la voluntad del Señor. Decídete a cumplir la voluntad de tu Padre. Decide a soltar las redes. Pedro tuvo que soltar las redes.
Y las redes es un símbolo de lo que nos enreda, de lo que nos distrae, de lo que nos aparta. Las redes es símbolo de esa cizaña que viene a enredarse con el fruto de Dios. El Señor hablaba a los hombres fuertemente, eso me incluía a mí, decía, la puerta está abierta, la celda se ha abierto, hay un camino abierto en la ciudad de bendición, hay un camino abierto para correr libremente, hay un camino abierto para gozarse todos los días, hay un camino abierto donde está la presencia del Señor para bendecir a los tuyos. Nosotros decimos, no puedo hacerlo, era imposible, no he podido en años, no voy a poder ahora.